Cuando Alejandro Mendoza cumplió 50 años, tenía 90 millones de euros en el banco, un ático en el Paseo de la Castellana y absolutamente nadie con quien celebrar. Era la noche del 14 de febrero, San Valentín, y el restaurante más exclusivo de Madrid estaba lleno hasta la última mesa. Alejandro llevaba 20 minutos de pie en la entrada, esperando como un mendigo mientras parejas enamoradas pasaban a su lado sin mirarlo. El maître le había dicho 3 veces que no había sitio, que debería haber reservado con semanas de antelación, que lo sentía muchísimo, pero no podía hacer nada. Alejandro estaba a punto de marcharse, de volver a su apartamento vacío a comer algo del frigorífico y fingir que aquel día no significaba nada, cuando vio que una mano se alzaba desde el fondo del salón. Una mujer morena, guapísima, sentada en una mesa, con un niño de unos 8 años, le estaba haciendo señas para que se acercara. Alejandro no la conocía. No la había visto en su vida. No tenía ni idea de por qué una desconocida le estaba invitando a sentarse con ella. Lo que no sabía era que aquella mujer, aquella madre soltera que luchaba cada día por sacar adelante a su hijo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Y que el destino, aquella noche de enamorados, le tenía preparado el regalo más inesperado de su existencia. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Alejandro Mendoza Ruiz había nacido en un barrio obrero de Vallecas, en el sur de Madrid, en una época en que aquel lugar era sinónimo de pobreza y lucha. Su padre trabajaba en la construcción, levantándose a las 5 de la mañana para coger el metro y llegar a obras que estaban al otro lado de la ciudad. Su madre limpiaba casas en los barrios ricos, en Salamanca y Chamberí, volviendo por las noches con las manos agrietadas y la espalda destrozada. Alejandro había crecido compartiendo habitación con sus 2 hermanos, vistiendo ropa heredada, comiendo lentejas 3 veces por semana, porque era lo único que podían permitirse. Pero también había crecido con algo que el dinero no puede comprar: una determinación feroz de salir de aquella vida, de demostrar que un chico de Vallecas podía llegar tan alto como cualquier niño pijo del barrio de Salamanca. A los 18 años, consiguió una beca para estudiar Administración de Empresas en la Universidad Complutense. Trabajaba por las noches como camarero en un bar de Malasaña para pagarse los libros y el transporte. Dormía 4 horas al día, estudiaba en el metro y sacaba las mejores notas de su promoción. A los 25 fundó su primera empresa, una consultora tecnológica que empezó en el salón de un piso compartido en Lavapiés. A los 30 ya tenía 50 empleados y contratos con las principales empresas del IBEX 35. A los 40 vendió la compañía por 60 millones de euros y se dedicó a invertir en startups, multiplicando su fortuna hasta convertirse en uno de los empresarios más respetados de España. Los periódicos económicos lo llamaban el Lobo de Vallecas, el hombre que había conquistado los despachos de la Castellana viniendo desde el extrarradio. Salía en las revistas, lo invitaban a dar conferencias, los políticos querían hacerse fotos con él. Era el ejemplo perfecto del sueño español, la prueba de que con esfuerzo y talento cualquiera podía triunfar. Pero había una parte de la historia que las revistas no contaban, la parte en la que Alejandro, para conseguir todo lo que había conseguido, había sacrificado todo lo demás. Se había casado a los 32 años con una mujer que había conocido en una gala benéfica. Carmen era abogada, hija de un juez del Tribunal Supremo, educada en los mejores colegios de Madrid. Sus padres nunca aprobaron el matrimonio. Para ellos Alejandro siempre sería el chico de Vallecas, el advenedizo que había conseguido dinero, pero nunca tendría clase. Carmen aguantó 7 años. 7 años de cenas canceladas, de viajes de trabajo que duraban semanas, de promesas rotas y ausencias interminables. 7 años esperando un hijo que nunca llegó, porque Alejandro siempre decía que no era el momento, que primero había que consolidar el negocio, que ya habría tiempo después. El tiempo se acabó una mañana de abril, cuando Alejandro volvió de un viaje a Londres y encontró el armario vacío y una nota sobre la mesa del salón. Carmen no pedía nada, ni dinero ni explicaciones. Solo se había ido, dejando atrás 8 años de matrimonio como quien deja atrás un hotel al final de las vacaciones. Alejandro no lloró, no suplicó,
No intentó recuperarla. Se sumergió en el trabajo con más intensidad que nunca, como si el éxito pudiera llenar el hueco que Carmen había dejado. Compró el ático de la Castellana, un apartamento de 300 metros cuadrados con vistas a todo Madrid. Compró un Porsche que apenas conducía, cuadros que no miraba, trajes que se ponía una vez y olvidaba en el armario. Sus padres habían muerto hacía años, con apenas unos meses de diferencia. Sus hermanos vivían sus propias vidas, uno en Barcelona y otro en Sevilla, y se veían solo en Navidad, si es que coincidían. Los amigos de la infancia se habían quedado en Vallecas, en un mundo que Alejandro había dejado atrás hacía décadas, y los amigos nuevos, los del mundo empresarial, no eran amigos de verdad, solo contactos que lo buscaban cuando necesitaban algo. A los 50 años, Alejandro Mendoza lo tenía todo, y no tenía nada. El día de su cumpleaños había empezado como cualquier otro. Se había despertado solo en su cama enorme, había desayunado solo en su cocina de diseño, había pasado el día solo en su despacho, revisando informes y contestando emails. Nadie le había llamado para felicitarle. Nadie le había mandado un mensaje. Su asistente le había dejado una tarjeta corporativa sobre el escritorio, firmada por todo el equipo, pero Alejandro sabía que ella la había comprado y había falsificado todas las firmas. Fue al caer la tarde cuando se dio cuenta de que era San Valentín, el peor día posible para cumplir años si estabas solo. Toda la ciudad llena de parejas, de flores, de corazones, de gente celebrando el amor mientras él celebraba otro año de soledad. Decidió ir a cenar al Sobrino de Botín, el restaurante más antiguo del mundo según el libro Guinness, un lugar donde había llevado a clientes importantes y donde siempre le trataban como a un rey. No había reservado, pero era Alejandro Mendoza. Los restaurantes siempre encontraban una mesa para él, excepto aquella noche. El Sobrino de Botín llevaba abierto desde 1725, casi 300 años sirviendo cochinillo y cordero asado en el corazón del Madrid de los Austrias. Estaba en la calle Cuchilleros, a 2 pasos de la Plaza Mayor, en un edificio de piedra y madera que olía a historia y a leña quemada. Hemingway había cenado allí, Goya había trabajado de lavaplatos en sus cocinas y generaciones de madrileños habían celebrado bautizos, bodas y comuniones entre aquellas paredes. Cuando Alejandro llegó, a las 9 de la noche, supo inmediatamente que algo iba mal. Había cola en la puerta, parejas esperando en la acera con el frío de febrero calándoles los huesos. El maître, un hombre mayor que lo conocía de años, le recibió con una expresión de disculpa. Era San Valentín, explicó, la noche más llena del año. Todas las mesas estaban reservadas desde hacía semanas. Si el señor Mendoza hubiera llamado antes, habrían encontrado la manera, pero así, sin avisar, era imposible. Alejandro asintió mecánicamente. No estaba enfadado con el maître, estaba enfadado consigo mismo, con su vida vacía donde no había nadie que le organizara una cena de cumpleaños, nadie que reservara una mesa para celebrar juntos, nadie que se acordara de que existía más allá de su chequera. Estaba a punto de marcharse cuando vio al niño. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, al lado de una mujer morena con el pelo recogido en un moño. El niño tendría unos 8 años, llevaba una camisa blanca que le quedaba un poco grande, y estaba mirando a Alejandro con esa intensidad que solo los niños tienen, no con curiosidad morbosa, no con juicio, sino con algo que parecía comprensión. El niño dijo algo a la mujer, señalando hacia la entrada. La mujer se giró, vio a Alejandro de pie como un alma en pena, y hizo algo completamente inesperado. Levantó la mano y le hizo una seña para que se acercara. Alejandro se quedó paralizado unos segundos, seguro de haber malinterpretado el gesto. Aquella mujer no podía estar invitándole a él, un desconocido, a su mesa. Debía estar saludando a otra persona, alguien detrás de él. Pero cuando se giró no había nadie, y cuando volvió a mirar hacia la mujer, ella seguía haciendo el mismo gesto. «Ven», decía aquel movimiento de la mano. «Hay sitio para ti». El maître siguió la mirada de Alejandro y pareció aliviado. Si la señora de la mesa 12 estaba dispuesta a compartir, entonces el problema estaba resuelto. Alejandro cruzó el restaurante en un estado de semi-incredulidad. Se detuvo frente a la mesa donde la mujer y el niño estaban sentados,
buscando las palabras adecuadas para agradecer sin parecer ridículo. La mujer le sonrió. Era una sonrisa cálida, genuina, sin segundas intenciones. Tendría unos 35 años, rasgos andaluces, ojos oscuros que parecían haber visto mucho en la vida. No llevaba maquillaje recargado ni joyas ostentosas, pero tenía una elegancia natural que ningún diamante habría podido mejorar. Le dijo que se sentara. Dijo que la mesa era demasiado grande para ellos dos y que su hijo había notado que él parecía necesitar un sitio. Alejandro se sentó. Por primera vez en años no sabía qué decir. La mujer se llamaba Lucía Romero Vega y el niño era su hijo Pablo. Habían venido desde Sevilla hacía 3 años, buscando un nuevo comienzo en una ciudad donde nadie les conociera, donde pudieran empezar de cero sin el peso del pasado. Lucía contó su historia poco a poco, entre platos de cochinillo y copas de Ribera del Duero. Alejandro escuchó en silencio, agradecido de no tener que hablar de sí mismo, y mientras ella hablaba, notó algo en sus ojos, una tristeza profunda, escondida bajo la sonrisa, que reconocía porque la veía cada mañana en el espejo. El marido de Lucía había sido guardia civil. Se llamaba Antonio y había muerto 5 años antes en un accidente de tráfico, cuando volvía a casa después de un turno de noche. Un camionero se había quedado dormido al volante y había invadido el carril contrario. Antonio murió en el acto, a 3 kilómetros de su casa, a 5 minutos de abrazar a su mujer y a su hijo de 3 años. No había autocompasión en la manera en que Lucía contaba la historia. No había rabia ni amargura, solo una resignación serena, la aceptación de quien ha aprendido que la vida no es justa y ha decidido seguir adelante de todas formas. Después de la muerte de Antonio, Lucía había intentado quedarse en Sevilla, pero cada calle le recordaba a él, cada bar donde habían tomado cañas, cada parque donde habían paseado. Los padres de Antonio la culpaban del accidente. Decían que si ella no le hubiera llamado aquella noche, él habría parado a descansar en lugar de seguir conduciendo. Era mentira, pero el dolor hace que la gente busque culpables donde no los hay. Así que Lucía cogió a Pablo, metió sus cosas en 2 maletas y se subió a un AVE con destino a Madrid. Los primeros meses fueron durísimos, viviendo en una pensión de lavapiés, buscando trabajo mientras Pablo iba a un colegio público del barrio. Finalmente encontró empleo como administrativa en una gestoría del centro. 1.200 euros al mes que eran suficientes para alquilar un piso pequeño en Carabanchel. Ahora llevaban 3 años en Madrid. Lucía había ascendido a jefa de administración y habían conseguido mudarse a un piso mejor en Usera. No era el barrio más elegante, pero era su hogar. Estaban saliendo adelante. La cena en el Sobrino de Botín era un regalo especial por el cumpleaños de Pablo, que cumplía 8 años al día siguiente. Lucía había ahorrado durante meses para llevarle al restaurante más famoso de Madrid. Pablo observaba a Alejandro con la seriedad de un adulto en miniatura. Era un niño callado, más maduro de lo que correspondía a sus casi 8 años. En algún momento de la cena, Pablo le hizo a Alejandro una pregunta que nadie le hacía nunca. Le preguntó por qué estaba triste. Alejandro se quedó sin palabras. Intentó negarlo, decir que no estaba triste, que todo iba bien. Pero Pablo le miraba con esos ojos que parecían ver a través de las mentiras, y Alejandro se encontró haciendo algo que no hacía desde hacía años. Dijo la verdad, dijo que era su cumpleaños, dijo que cumplía 50 años, dijo que no tenía a nadie con quien celebrar, nadie que se acordara de él, nadie que le esperara en casa. Dijo que lo tenía todo y que no tenía nada. Lucía le escuchó en silencio. No le juzgó. No le dijo que debería sentirse afortunado por lo que tenía. No minimizó su dolor. Le escuchó y nada más, como se escucha a un amigo que necesita desahogarse. Luego hizo algo que Alejandro no esperaba. Llamó al camarero y pidió un trozo de tarta de queso. Cuando llegó, sacó del bolso una vela que había traído para el cumpleaños de Pablo, la puso en la tarta y le dijo a Alejandro que pidiera un deseo. Alejandro miró aquella vela, aquella llamita pequeña que temblaba en la oscuridad del restaurante. Miró a Lucía y a Pablo, que esperaban sonriendo, y por primera vez en años sintió algo que se parecía a la gratitud. Sopló la vela. No le dijo a nadie qué deseo había pedido, pero en aquel momento, sin saberlo, aquel deseo ya estaba empezando a cumplirse. Aquella cena duró 3 horas.
¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. 3 horas en las que Alejandro olvidó que era Alejandro Mendoza, el millonario solitario, y se convirtió simplemente en un hombre que hablaba con una mujer y un niño. Hablaron de todo y de nada, de libros, de películas, de viajes que Lucía soñaba con hacer y que Alejandro había hecho sin disfrutarlos nunca, del colegio, de los deberes, de esa profesora que Pablo adoraba y de esa otra que no soportaba, de sueños, de miedos, de cosas que no se cuentan a los desconocidos, pero que aquella noche parecía natural compartir. Cuando el restaurante empezó a vaciarse, Alejandro se dio cuenta de que no quería que aquella velada terminara. Por primera vez en años, se había sentido vivo. No por un negocio cerrado, no por un éxito profesional, sino por una simple conversación con 2 personas que no querían nada de él. Insistió en pagar la cuenta. Lucía se negó, dijo que era su noche especial con Pablo y que quería invitar ella. Discutieron amigablemente durante unos minutos, hasta que Alejandro propuso un compromiso. Él pagaría la cena, pero Lucía tendría que aceptar una invitación a comer al día siguiente, el verdadero cumpleaños de Pablo. Lucía dudó. No estaba acostumbrada a recibir, solo a dar, y había algo en aquel hombre rico que la incomodaba, no porque fuera desagradable, sino porque sus mundos eran demasiado diferentes. Pero Pablo dijo que quería volver a ver al Señor de los ojos tristes. Dijo que quizás, si celebraban juntos, los ojos se volverían menos tristes. Y Lucía, que nunca conseguía decirle que no a su hijo, aceptó. Al día siguiente Alejandro pasó a buscarlos con su Porsche. Pablo se quedó boquiabierto ante el coche, tocando la carrocería brillante, como si fuera una nave espacial. Lucía parecía incómoda, fuera de lugar en aquel lujo que no le pertenecía. Pero cuando Alejandro le abrió la puerta con una galantería de otros tiempos, ella sonrió. Los llevó a comer a Casa Lucio, en la Cava Baja, donde pidieron los famosos huevos rotos con jamón y croquetas caseras. Pablo devoró todo lo que le pusieron delante, mientras contaba historias del colegio, de sus amigos, de los partidos de fútbol que jugaba los domingos en el parque. Después de comer, llevó a Pablo a elegir un regalo de cumpleaños. El niño podía elegir lo que quisiera, dijo Alejandro, cualquier cosa. Pablo recorrió la tienda de juguetes de la Gran Vía durante media hora, mirando consolas, drones, robots que costaban cientos de euros. Al final eligió un balón de fútbol, un balón oficial del Real Madrid que costaba 30 euros. Alejandro no entendió. Podía tener cualquier cosa. ¿Por qué elegir un balón? Pablo explicó con la seriedad de los niños sabios. Dijo que los videojuegos se terminan, que los drones se rompen, pero que un balón dura para siempre si lo cuidas bien. Dijo que su padre le había enseñado a jugar al fútbol y que echaba de menos jugar con alguien. Alejandro compró el balón, pero también compró todos los juguetes que Pablo había mirado con deseo sin atreverse a pedir. Los hizo enviar a su casa al día siguiente. Lucía se enfadó. Dijo que no podía aceptar regalos tan caros, que no eran una familia a la que compadecer, que no necesitaban la caridad de nadie. Era orgullosa, Lucía, y aquel orgullo era lo único que le quedaba después de haberlo perdido todo. Alejandro entendió que se había equivocado. Se disculpó. Dijo que no quería ofenderla, que solo quería ver a Pablo feliz, que no estaba acostumbrado a tratar con personas normales y que no sabía cómo comportarse. Aquella honestidad desarmó a Lucía. Nadie se disculpaba nunca con ella. Nadie admitía sus errores. Aquel hombre rico y poderoso le estaba diciendo que no sabía cómo comportarse con la gente, y ella le creyó. Desde aquel día, algo cambió. En las semanas siguientes, Alejandro y Lucía continuaron viéndose. Al principio siempre con Pablo. Excursiones al retiro, tardes en el cine, partidos de fútbol en el parque, donde Alejandro descubrió que se le daba fatal chutar, pero que le encantaba intentarlo. Luego, empezaron a verse también a solas, cenas en restaurantes discretos de Chueca, paseos por el Madrid de los Austrias, conversaciones que duraban horas y que nunca parecían suficientes. Alejandro descubrió que Lucía era mucho más de lo que parecía. Había estudiado filología inglesa en la Universidad de Sevilla. Hablaba 3 idiomas perfectamente. Había soñado con ser traductora literaria antes de que la vida le llevara por otros caminos.
Leía más que nadie que él conociera. Citaba a Lorca y a Machado como si